¿Llegará el Bitcoin a los $100.000? ¿Llegará a los $200.000? ¿Al $500.000? ¿Al $1.000.000? Esta es una pregunta muy típica, una pregunta que se repite mucho. Una pregunta que yo mismo me he hecho en el pasado cuando no entendía el Bitcoin. Y es una pregunta que me parece muy peligrosa, sobre todo si estás pensando en invertir, y creo que deberías estar pensando en invertir. Esto no es consejo de inversión, yo comparto contigo mi viaje y mi crecimiento, pero yo mismo cuando miro atrás me doy cuenta de lo muchísimo que he estado palmando por no permitir, mientras yo trabajaba en algo, mientras yo trabajaba en mi proyecto, por ejemplo, en este proyecto, por no permitir que mi dinero al mismo tiempo trabajase para mí. Esto era una gran rendija, no era una rendija, era un agujero de palme. Y es impresionante cómo cambian incluso mis sentimientos cuando, desde que he puesto a mi dinero a trabajar para mí. Y no te hablo de mucho dinero, es que aunque tengas $1, aunque tengas $2, aunque tengas $100, hoy en día ya puedes invertir y, en mi opinión, debes invertir, ¿no? Ya te digo que a mí me está cambiando muchísimo porque esa tranquilidad de decir, joder, es que mi dinero está trabajando para mí. Y efectivamente, a veces trabaja mejor y otras veces trabaja peor. Pero es que lo que muchísima gente no se plantea, y yo tampoco me planteaba, es que tu dinero, si no lo inviertes, siempre trabaja mal. Y eso tiene que ver con la pregunta de si el Bitcoin va a llegar a los $200.000, a los $100.000. En este caso es un compañero de Nación NK que nos pregunta si va a llegar a los $200.000. Y por suerte, rápidamente otro conciudadano le da una respuesta que yo creo que es excelente, porque está en la línea correcta, porque rápidamente le habla de tendencias macroeconómicas, le habla de cómo más y más inversores y más instituciones están empezando a llevar su atención al Bitcoin como reserva de valor, es decir, como oro digital. Esto es muy interesante. Esto hay que entenderlo porque te he dicho en el pasado, lo voy a seguir machacando, que no podemos hablar del Bitcoin bien sin hablar a la vez de macroeconomía. No puedes entender lo que es el Bitcoin si no tienes unas nociones macroeconómicas, ¿no? Y en este caso, el compañero sí que ha ido en esa dirección, el que le daba la respuesta. Y esto es esencial, porque es lo que te digo, es esencial entender lo que es una reserva de valor, como por ejemplo ha sido el oro. Es fundamental entender lo que están haciendo los gobiernos, las políticas que están llevando los grandes gobiernos y los grandes bancos centrales, como la Reserva Federal, como el Banco Central Europeo. Es fundamental entender lo que están haciendo y cómo están generando más y más dinero fiat, dinero fiduciario, euro, dólar, yen, libra esterlina. No te digo ya otras monedas con las que ya muchos de vosotros habéis experimentado lo que es un pedazo de inflación o incluso una hiperinflación. Esto es básico entenderlo, porque el Bitcoin extrae su valor de estos fenómenos macroeconómicos. Dicho de otra forma, y por favor, tatúate esto, porque esto es fundamental que lo entiendas. No es tanto que el Bitcoin aumente de precio como que el dinero fiat, el dinero fiduciario, baja de precio. Repítelo, ¿vale? O sea, bueno, igual ya lo sabes y te estás riendo, pero esto es importante aclararlo para la gente que no ha entendido esto. No es que el Bitcoin suba, es que el dólar baja, ¿vale? No es que el Bitcoin suba, es que el dólar baja. Por supuesto, no es la única razón, porque el Bitcoin es una tecnología disruptiva, porque en este momento se está llevando a cabo un descubrimiento de precios. Por eso la gente que dice, no, el Bitcoin es una burbuja, no tiene ni idea de lo que es el Bitcoin. Porque no puede, para que una burbuja exista, tiene que poder explotar. Tampoco es una estafa piramidal, un esquema Ponzi. Porque para que exista una estafa piramidal, tiene que ocurrir que cuando todo el mundo lo adopta, entonces el último tonto y de repente se quedan sin nada, ¿no? Se quedan con una mano delante y otra detrás. Eso no es lo que ocurriría si todo el mundo adoptase el Bitcoin. Si todo el mundo adoptase el Bitcoin como reserva de valor, no como sistema de intercambio, que eso es más debatible, ya hablaremos de esto en otra ocasión, pero desde luego como reserva de valor sí ha superado ya
prácticamente todos los tests que se le puede pedir al oro digital. Ya hablaremos otro día de qué ventajas y qué desventajas tiene con respecto al oro, ¿no? Pero ha superado todos estos tests como reserva de valor. Y entonces, lo que ocurre es que, como te decía, se está llevando a cabo ese descubrimiento de precios. Pero no puede ser una estafa piramidal porque si de repente todo el mundo, la inmensa mayoría de instituciones, de organismos, de gobiernos, de gente, de personas como tú y como yo, adoptasen el Bitcoin como principal reserva de valor, es decir, cuando yo tengo algo de excedente monetario, en cuanto ahorro un poco, lo convierto en Bitcoin porque sé que es lo que más va a reservar mi valor. Es como si comprase oro. Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que como ahora mismo se está llevando a cabo ese descubrimiento de precios y como todavía es una tecnología y es una disrupción que no ha terminado de establecerse, pues todavía no es estable. Y por eso se produce también esa volatilidad que irá decreciendo a medida que más y más instituciones la vayan adoptando. Pero, insisto, no puede ser una estafa piramidal. No puedes pensar en esos términos. Subirá, desaparecerá. Bueno, podría desaparecer, podría irse a cero, pero no porque sea un esquema Ponzi. Porque, insisto, si todo el mundo adoptase el Bitcoin, pues simplemente el Bitcoin se establecería a un precio, que podría ser pues $500,000, $1,000,000, $10,000,000, no se sabe, precisamente esa es la gracia del descubrimiento de precios, y después simplemente iría aumentando en función de lo que hagan los gobiernos, los bancos centrales, de las políticas que se lleven a cabo. Porque si se sigue imprimiendo dinero fiat, si se siguen imprimiendo dólares a la velocidad que se están imprimiendo, o sea, si sigue produciendo esa inflación creciente, pues el Bitcoin, aunque lo hubiera adoptado todo el mundo como reserva de valor, seguiría aumentando de valor. Porque el Bitcoin tiene una oferta limitada. El número máximo de Bitcoins que se pueden minar es de 21 millones. Y eso sin descontar todas las carteras, todas las billeteras que haya perdidas por ahí, cuyas claves no se puedan recuperar. Pero en definitiva lo que tienes que entender es que esto está limitado, el dinero fiat es ilimitado. Esto también es algo que hay que aclarar porque yo me estoy dando cuenta que mucha gente ni siquiera sabe esto. Mucha gente cree que el dólar, que el euro, que el yen, que la libra esterlina, que es algo sólido. ¿No? Pues porque no son bolívares o porque no son pesos argentinos, dicen, no, esto es algo sólido, esto está vinculado a algo. No. Simplemente no es tan volátil, no es tan inestable, no es tan frágil como el peso argentino, quizás, porque las políticas que se llevan hasta ahora no han sido tan bestias, pero van camino de serlo. Entonces, lo tenéis que entender, o sea, es que mucha gente no lo sabe. Mucha gente se cree que, que está vinculado, no sé, por ejemplo, al oro. Lo estuvo, el dólar estuvo vinculado al oro hasta 1971, hasta que Nixon dijo, hey, game over. Porque estaban haciendo trampas. Estaban haciendo trampas, resumiéndolo mucho, es así como hay que decirlo, estaban generando más dólares en papel del oro que existía para respaldar ese papel. Si, no sé, si un dólar era X cantidad de oro, pues resulta que cuando tú cambiabas tus dólares por esa cantidad de oro, todo el mundo no hubiera podido hacerlo porque había más dólar en circulación que el oro que en teoría podía respaldarlo. Hablando de oro, casualmente esto muchos expertos también dicen que se está produciendo con el oro, que el mercado del oro está siendo manipulado, que por eso tampoco sube de precio como debería subir en un momento como este tan inflacionario, porque el oro papel, y cuando hablamos de oro papel hablamos de fondos relacionados con el oro, de ETFs, de las propias acciones de oro que hacen referencia al activo subyacente, o sea, cuando tú compras acciones de oro, realmente no estás comprando oro y en teoría eso tendría que representar una cantidad de oro físico. Pero si tú no compras el oro físico y estás comprando oro de esa manera, pues muchos expertos dicen que están haciendo trampa. Que como no es oro físico, pues que al final hay más activos que hacen referencia al oro del oro que puede respaldarlos. Esto a mí no me sorprendería, porque si ya ocurrió con el dólar, ¿por qué no iba a ocurrir con las acciones, con las ETFs? ¿Por qué no iba a ocurrir con los fondos vinculados al oro? Entonces, el Bitcoin
tiene que ver con todo esto. Y para entender lo que es el Bitcoin, tienes que entender un poquito, tienes que investigar un poquito, y es algo que además te va a enriquecer y que te va a servir para toda la vida, porque hoy te va a ayudar con tus inversiones en Bitcoin o en otras criptomonedas que no tienen nada que ver con el Bitcoin, porque no han sido establecidas aún como reservas de valor, y porque cada una tiene sus características, de esto ya hablaremos. Te estoy hablando solo de Bitcoin, y para entender el Bitcoin tienes que tener muy claro qué está ocurriendo. Entonces, la respuesta es: ¿hasta dónde puede subir el Bitcoin? Y quizás la pregunta correcta sería: ¿hasta dónde puede bajar el dólar, el euro, la libra esterlina? ¿Hasta dónde puede bajar el dinero fiduciario? Porque, como dice Max Keiser a menudo, si resulta que el dinero fiduciario no tiene fondo, entonces el Bitcoin no tiene techo. Incluso aunque todo el mundo lo adoptase. Es como si tú me dices, todo el mundo tiene oro, va a perder el oro su valor. No, al contrario, o sea, va a estar todo el mundo muy pendiente del oro. Pero eso es lo que está ocurriendo con el Bitcoin. Por eso la pregunta correcta no sería, oye, si va a llegar el Bitcoin a los 200.000. No. La pregunta correcta sería, si no ocurre nada, ningún evento conocido como cisne negro, o sea, algo altamente disruptivo, siendo el Bitcoin una tecnología ya en sí misma disruptiva, pero si no ocurre nada súper mega disruptivo, algo que acabe con el Bitcoin, qué sé yo, pues imagínate que de repente fallase el protocolo. Es algo que no ha ocurrido nunca en toda su historia. Por eso precisamente tiene tanto valor, porque no ha fallado nunca. Pero imagínate que fallase el protocolo de repente, ¿no? Pues eso sería muy peligroso para el Bitcoin. O si a lo mejor hubiese un ataque coordinado de muchos gobiernos poniendo regulaciones todos a la vez que hicieran muy difícil la adopción del Bitcoin, probablemente no haría que se fuese a cero, pero sí que le haría mucho daño a corto o medio plazo. O, no sé, pues que estos nuevos ordenadores cuánticos que pueden aparecer, que alguien consiguiera hackear el sistema, pues de nuevo esto podría podría poner en peligro al Bitcoin. Tendría que ser algo así, algo cataclismático, o que se fuera toda la electricidad de todo el planeta durante mucho tiempo, porque con que haya solo un ordenador funcionando con la cadena de bloques del Bitcoin, pues se podría luego reproducir y restablecer. Es decir, tiene que ser algo realmente fuerte, ¿no? O sea, o que a lo mejor que otra criptomoneda o que otra tecnología altamente disruptiva pudiera reemplazar al Bitcoin como reserva de valor. Y esto, insisto, es muy difícil. Es muy difícil que ocurra. Otra cosa muchísimo más debatible es cuál va a ser el sistema de intercambio monetario del día a día del futuro. Esto es otro tema. Es decir, tú vas a comprar el pan y al final, ¿con qué lo vas a comprar? ¿Con dólares? ¿Con dólares digitales? ¿Con Bitcoin? ¿Con otra criptomoneda? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto sí está en debate. Lo que no está en debate es que el Bitcoin ya ha superado todos los tests que puede superar como reserva de valor, como oro digital. Entonces la pregunta no es, si no pasa nada de esto, ¿va a llegar el Bitcoin a los 200? No. La pregunta es, ¿cuándo va a llegar? Eso sí puede ser interesante para un inversor o para un especulador. Si tú estás pensando en comprar barato y vender caro, pues te interesa mucho saber dónde van a estar las resistencias y dónde van a estar los soportes, para intentar comprar en las resistencias, es decir, en los picos, en los máximos, y vender en los mínimos, en los soportes. Eso sí son preguntas relevantes. Porque, efectivamente, toda inversión tiene un riesgo. Y eso incluye al Bitcoin. O sea, ya te he dicho que podría ocurrir. A mí me parece altamente improbable y por eso tengo más del 80% de mis inversiones, de mi portafolio, en Bitcoin. Hay una parte también con la que especulo con Bitcoin y eso también me permite aprender mucho. O sea, yo estoy haciendo muchas cosas, pero el grueso de mis inversiones está en Bitcoin. Y hay una razón para eso, es porque creo que la relación riesgo-beneficio es óptima. O sea, prácticamente ahora mismo, en este momento, no conozco ningún otro activo que te dé esa relación. Puedes hablar, sí, las materias primas van a subir, porque sí, van a subir, pero no como está subiendo el Bitcoin. No, bueno, el oro tal, sí, pero el oro es
dicen los expertos que está siendo manipulado y de hecho debería haber subido mucho en los últimos años y lo que ha subido muchísimo es el Bitcoin. Las criptomonedas, sí, las criptomonedas te pueden dar una gran recompensa, pero tienen un altísimo riesgo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que el Bitcoin, a mí personalmente en este momento me parece tan interesante. Pero insisto, esto no es consejo de inversión, yo no doy consejo de inversión. Yo solo comparto contigo lo que yo siento, porque te puede resultar de utilidad, porque te puede hacer reflexionar, porque te puede hacer crecer. Y aquí ya me puedo imaginar a alguien preguntándome, entonces Mario, pero tiene un riesgo, ¿no? El Bitcoin no es imposible que se vaya a cero. Y esta es una pregunta que creo que también es peligrosa, porque siempre estamos pensando en el riesgo de invertir, pero no pensamos en el riesgo de no invertir. Entonces, no pensamos, por ejemplo, el riesgo de que tu dinero fiat, de que tus euros, tus dólares, no te digo ya tus pesos argentinos, se vayan a cero. Y si tú te preguntas, ¿va a perder valor? ¿Mis dólares van a perder valor si no los invierto? ¿Mis euros van a perder valor si no los invierto? O sea, ahí no es que haya un porcentaje de probabilidad, es que ahí la probabilidad es del 100%. Es sí, y especialmente con las tendencias macroeconómicas actuales, van a perder valor seguro. ¿Corres el riesgo de que terminen perdiendo totalmente su valor? Pues a esta pregunta podemos responder con otra pregunta, que es, a lo largo de la historia, ¿ha habido alguna divisa fiat, alguna forma de dinero fiduciario que no haya terminado colapsando y desapareciendo por completo? Y la respuesta, porque estoy harto de gente que busca solo respuestas, ¿no? Y tal, y luego no ser responsables de algo tan importante como son sus finanzas. La respuesta quiero que la busques tú. O sea, quiero que te metas en tu buscador favorito, las monedas, dinero fiduciario, divisas fiat, que hayan sobrevivido durante más de un siglo, durante más de un milenio. Porque la respuesta te va a sorprender. La respuesta te va a sorprender. Ganador, ganadora, inversor en el caso. Es todo por ahí. Un fuerte abrazo.